Tres librazos de fantasía totalmente distintos que te quiero recomendar. Hola, bienvenidos a Esto No Es un Spoiler. Mi nombre es Joaquín y te recuerdo antes de empezar que escribí mi primera novela, Un refulgente mundo ignoto, que ya puedes preordenar en Amazon con una fecha de lanzamiento del 1 de agosto. Bueno, hablemos de tres libros de fantasía que acabo de leer seguidos, uno, dos, tres, y que me hicieron preguntarme y maravillarme acerca de lo variado, toda la evolución que ha tenido este género en la historia. Son tres libros de tres épocas muy diferentes del último siglo y un pedacito, que tienen un estilo cada una muy particular, pero me llamó la atención ahora que lo pienso, cómo contrastan entre sí y nos habla de la maravillosa historia que ha tenido este género especulativo que tanto nos gusta. Además, estos tres libros están totalmente en español, lo cual me parece perfecto porque te los voy a recomendar si quieres conocer una serie de experiencias totalmente diferentes en la fantasía. Pero vamos ya y hablemos de estos tres libros. El primero de estos libros, probablemente es el que menos hayas oído hablar de él, se llama Bosque Mitago, de Robert Holstock, que publica en español la editorial Gigamesh. Esta es una novela de fantasía de los años 80 que es extremadamente particular y probablemente fue la que más me gustó de esta tanda de libros de fantasía que leí. Esta novela, que ganó el World Fantasy Award en 1980 y algo, no sé en qué, exactamente en qué libro, es una obra muy específica porque se le considera una obra de fantasía mítica, una obra de fantasía que explora el origen y el sentido de los mitos. Nos cuenta acerca de Stephen Huxley, un hombre que pelea en la Segunda Guerra Mundial, es herido y al regresar a casa, una casa que es como una especie como de un lodge, en una tierra que es parte de un estate, es decir, de una hacienda británica típica con un antiguo señor de la mansión, y ellos son como los cuidadores de una casa que está en las afueras de un bosque, del bosque Mitago, y este bosque es muy misterioso pese a que no es muy grande. Y el padre del protagonista ha vivido toda su vida y recientemente ha muerto obsesionado con ese bosque, en ese bosque donde salen cosas. Puede parecer que es medio de terror, pero en realidad es una novela de fantasía que me pareció extraordinaria porque es diferente a todo lo que hemos leído antes. Esta es una novela de fantasía que tiene un sentido como muy junkiano, por así decirlo, muy psicológico, de un inconsciente colectivo que forma mitos. Y a medida que Stephen Huxley se va adentrando en las obsesiones primero de su padre, pero también de su hermano Chris, vamos viendo cómo el ser humano crea mitología, cómo crea y cómo estos mitos salen a la superficie y cómo alcanzan una especie como de creación humana. Y es una novela bien interesante en ese sentido. Es una novela un poco etérea, pero al mismo tiempo está como muy en el mundo real porque es una fantasía de portal prácticamente. Y el tono es muy diferente porque si bien hemos hablado de la fantasía como este género en el cual aprendemos a soñar o aprendemos a cuestionarnos o a modelar cosas del mundo, interrogar a la realidad, esta es una fantasía tan diferente porque lo que nos enseña o lo que nos dice es que la fantasía es un mecanismo mediante el cual nosotros, que somos simios prácticamente, tratamos de aspirar, como de arañar respuestas, de rogar por respuestas en una existencia que fuera de nuestro intelecto, de lo que nos podemos interrogar de nosotros mismos, es en realidad sigue siendo una lucha contra los elementos. Entonces, Bosque Mitago de Robert Holstock es una obra recomendadísima, es una obra que muy difícilmente veo que la gente recomiende, pero créanme, de veras tienen que buscar leer esta novela. Pasando al segundo libro de fantasía, hablaremos de Los cuentos de Sotique de Clark Ashton Smith. Este hombre que es de los padres del pulp, del weird fiction, del círculo de correspondencia de H.P. Lovecraft, nos escribió una serie de cuentos que bien podrían ser los pioneros de la fantasía oscura. Clark Ashton Smith, escritor que nació y vivió buena parte de su vida en California, un poquillo aislado, no tan aislado como Lovecraft, nos cuenta en esta serie de cuentos acerca del último continente de la Tierra, el último continente habitado por el ser humano, es decir, estas obras, estos cuentos, son pioneros del subgénero de Tierra moribunda o Dying Earth, en el cual estamos en un mundo de un futuro muy lejano donde la humanidad ha reversado su desarrollo tecnológico hasta prácticamente regresar a civilizaciones antiguas, un nivel de tecnología parecido. Se parece un poco a Jack Vance o se parece también a Gene Wolfe, aunque es muy diferente en este caso, porque esta es fantasía completamente oscura.
En estos cuentos vamos a conocer reyes decadentes, embaucadores, reyes completamente tendidos al vicio. Vamos a conocer nigromantes, vamos a conocer lamias que atraen a los hombres con sus seducciones, vamos a conocer caníbales, vamos a conocer horrores inimaginables, que es básicamente fantasía, pero es muy oscura porque habla de terrores, terrores humanos. Y son cuentos como tal, tienen todos un punch, un twist al final, que muchos te pegan en la cara, pero tienen esa sensación misteriosa, eerie, esa sensación de calabozos, de horrores inimaginables que vienen de ultratumba o que vienen del más allá. Entonces, estos cuentos son clásicos típicos de principios de la fantasía, de esta fantasía de pulpa de los años 30. Todos ellos, casi todos, se publicaron en la revista Weird Tales, entonces son parecidos al estilo de Conan, pero son mucho más oscuros, mucho más torcidos, mucho más representativos de una corriente que evolucionaría en convertirse en la fantasía oscura. Y ya por último, con mucha, mucha emoción, regresé a leer a Joe Abercrombie después de como 7, 8 años. Pero bueno, ya empecé con los standalones del Círculo del Mundo y empecé con el que tiende a ser de los más queridos, aunque no tan querido como el que sigue, que es La Mejor Venganza, otra de las fantasías o las que llamo las fantasías italianas. Es decir, estas novelas de fantasía que se basan en mundos que asemejan a la Italia ya sea de la Edad Media tardía, de la Baja Edad Media o de el Renacimiento. Y en este caso hablamos del continente, sí es como un continente de Estiria, formado por varias ciudades-estado que luchan y guerrean entre sí con consecuencias terribles para la población en general. Y una de estas ciudades-estado, que es Tallinn, está comandada por el duque Orso, quien está a punto de convertirse en el rey de toda Estiria y unificar todo el continente. Y una mujer que es Monza Murcato, Monscarro Murcato. La serpiente de Tallinn está a su servicio y es tremendamente fiel a él, pero él cree que ella es demasiado fiel y demasiado peligrosa y que se puede volver contra él, así que la traiciona. Y esta es básicamente la historia de cómo Monza Murcato busca vengarse del duque Orso y de los otros 6 hombres que atestiguaron el intento de asesinato de su persona y también que dieron muerte a su hermano. Todo esto pasa en el primer capítulo. Entonces es una novela muy buena, como todo Abercrombie, con mucho humor, muy amargo, muy amargo, muy crudo. Las escenas de batalla son increíbles. Nos cuenta, ya saben, de los caballos reventados y desjarretados, yelmos abollados, miembros cercenados, etc. Y es un poquito menos oscura, un poquito menos cínica que la primera ley. Esta tiene un poquito más de luz que la primera ley y me gustó bastante. Y la verdad ya no puedo esperar a leer Los Héroes, a ver si logro hacer que Los Héroes caiga en este año. Esos son los 3 libros de fantasía que leí seguiditos en este último mes y cachito y que la verdad me dan ganas de hacer este video porque son muy diferentes. Tienen una sensación, cada uno tiene un tono muy distinto y de verdad me hicieron maravillarme de la amplitud de miras, los estilos y son libros que abarcan prácticamente 80 años y están cada uno como a la mitad, ¿no? Uno es de los años 30, uno es de los años 80 y el otro se publicó que antes de 2010. Entonces, magnífico para recorrer la historia del género. La verdad me sentirme muy contento, ¿no? De ver cómo ha transitado el género por muchas etapas y muchos estilos. Y la verdad te recomiendo buscarlos y leerlos porque están además ampliamente disponibles. Cuéntame si has leído alguno de estos 3 libros, si te llaman la atención, cuáles son tus impresiones de estos libros y pues nos estamos viendo en la próxima. No se te olvide comentar, suscribirte, darme la manita arriba y nos estamos viendo.